Ahora vamos a pasar a ver lo que es el past simple, el pasado simple. Veamos de qué trata esto. El pasado simple, así como el presente simple, es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de hechos y acontecimientos del pasado que ya hayan terminado y que no tienen continuidad o influencia dentro del presente. Por ejemplo, mi hermano vio una película ayer, que eso en inglés se dice My brother saw a movie yesterday. Esto sucedió en el pasado y ya terminó. No sigue sucediendo en el presente. Por eso terminó ayer. Y ahí se puede observar que es algo que está totalmente en el pasado. Vamos a ver sobre la estructura ahora. Para poder estudiar el pasado simple debemos entender dos estructuras importantes. Vamos a observar cómo se utiliza con el verbo to be y vamos a ver cómo se utiliza con otro tipo de verbos más generales. Pero hay una diferencia entre estos dos. Vamos a ver primero cómo se utiliza en el verbo to be. Aquí vamos a hacer la diferencia de dos grupos de pronombres. En el primer grupo va a estar I, he, she and it, ya que en estos, en el presente simple, el verbo to be que se utilizaba era am para I am o is para he, she o it. I am, he is, she is, it is. En este caso, para el pasado simple, aquí se va a utilizar el verbo to be was. Entonces, quedaría como I was, he was, she was, it was. Y esto significa yo fui o yo estaba, él fue o él estaba, etc. En el caso de los otros pronombres, you, we and they, en el presente simple se utilizaba are. You are, we are y they are. En el pasado simple vamos a utilizar were. Ahora vamos a ver cómo se utiliza el pasado simple con otro tipo de verbos. Recordemos que los verbos hablan de acciones. Entonces, aquí vamos a encontrar otra diferencia. En inglés podemos encontrar los verbos que son regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares van a ser súper fácil de identificar en pasado, ya que de la estructura original que aprendimos en el presente simple, simplemente le vamos a agregar al final un ed. Por ejemplo, work, que significa trabajar en presente, para hacerlo pasado le agregamos la ed y queda como worked. Así se pronuncia, se escribe worked. Y ahí ya sabemos que está en pasado, trabajó o trabajaron. En cambio, los verbos irregulares cambian mucho más su estructura de la palabra. Puede ser una letra, puede ser un poco más, pero no va a tener el ed al final, sino que va a cambiar un poco más su estructura. Por ejemplo, think, que significa en presente simple pensar. En pasado se va a decir thought, y eso es pensó. Entonces, la diferencia entre los regulares y los irregulares es que los regulares simplemente se les agrega ld y los irregulares van a cambiar un poco más. Estos se aprenden simplemente de memoria. Es vocabulario que se va aprendiendo con la práctica. Entonces, ahora vamos a ver la estructura de una frase utilizando el verbo to be en pasado. Aquí la estructura va a comenzar con un sujeto que recordemos puede ser pronombre o un nombre. Luego va a ir el verbo to be en pasado, que es was o were. Y por último, el complemento. Por ejemplo, la primera frase dice, I was a student.
Yo fui un estudiante. Aquí el verbo to be que utilizamos es was porque el pronombre que utilizamos es I. La segunda frase dice, they were friends. Ellos fueron amigos. Aquí estamos utilizando were como verbo to be, ya que el pronombre es they. Y la última frase dice, he was at home. Él estaba en casa. Aquí se utiliza was por el pronombre he. Ahora vamos a ver la estructura de los otro tipo de verbos. Aquí la estructura también comienza con un sujeto, luego va a ir el verbo en pasado, que puede terminar en ed si es regular o no, y luego el complemento. Por ejemplo, la primera frase dice, I waited the call. Yo esperé el llamado. Aquí es un verbo regular. Wait significa esperar. Waited en inglés esperó o esperé en este caso. Yo esperé el llamado. La segunda frase dice, they looked the sky. Ellos miraron el cielo. También estamos utilizando un verbo regular que es look, mirar, y looked en pasado con ed. La última frase estamos utilizando un verbo irregular. Dice, he gave gifts. Él dio regalos. Aquí el verbo en presente es give, que significa dar. En pasado se dice gave. Por eso cambia un poco la estructura, cambia una letra. Aquí les muestro una lista que les puede servir para ir aprendiéndose vocabulario de los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares. En la primera columna tenemos los regulares y, por ejemplo, está start, que significa comenzar, started en pasado. Study, estudiar, queda con studied, con el ed. Talk es hablar, talked es habló. Thank es agradecer, thanked es agradeció. Use es usar, used es usó. Visit es visitar, visit es visitó. Walk es caminar, walked es camino. Want es querer, wanted es quería o quiso. Look es mirar, looked es miró. Listen es escuchar, listened es escuchó. Estos son verbos regulares que simplemente se le agrega la ed al final. En cambio, los irregulares podemos ver give, como en el ejemplo, que era dar, gave es dio. Have es tener y en pasado queda had. Come es venir, en pasado queda came. Do es hacer, did es en pasado, hizo. Feel es sentir, en pasado queda felt. Go es ir, en pasado queda went. Make es realizar, en pasado queda made. Say es decir, en presente, en pasado queda said. Get es obtener, en pasado queda got. Know es saber, en pasado queda knew. Y por último, take es tomar y en pasado queda took. Entonces aquí logramos aprender lo básico del pasado simple. Pudimos identificar que hay una estructura para el verbo to be
y otra estructura para otro tipo de verbos, sean regulares e irregulares, y también vimos una lista de verbos para poder ir aprendiendo vocabulario.